Bréroise, Yeux et Rochebonne, Viking, Antise, Gramati, Ouessant, Iroise, Finistéré, Sol, Shannon, Fatness, Landy, Irish, Hey bruit, toi Marty, on embarque, on est parti. Viking, Etsy, je voulais pas venir. Dogger, Fisher, mon cœur, j'ai mal au cœur. Force, Fortis, force 7 après la brise. Arrête la météo, Marie. Le gros temps, vois-tu, je le devine. Et remettez-au, Marie. Tes arguments tombent à l'eau quand la mer se fait chafouiner. 12 de octubre del año 2013 y como cada sábado entramos en conversación él desde París, Félix José Hernández y Carlos Estefanía desde Estocolmo, tocando temas que tienen que ver ante todo con lo que está pasando en París, con lo que se está discutiendo en la prensa y después abordando lo que ocurre en el mundo en general. Hola Félix José, ¿cómo estás allá? Pues buenas tardes, Carlos, aquí desde la ciudad de Luz. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan y para la ciudad considerada como la Venecia del Norte. Bueno, quiero aclarar que en estos momentos son aquí en Estocolmo las 19 y 17 horas, hora local de la noche, ¿no? Bien, vamos a comenzar con un tema que le interesaría a cualquiera y es el valor de una ciudad fabulosa y maravillosa como es esa hermosa París donde tú estás. Te diré que unos especialistas han hecho un libro y sacaron el cálculo de cuánto vale París, o sea, el valor de todos los inmuebles de París juntos, y llegaron a la conclusión de que esta ciudad vale 700.000 millones de euros. Uh-huh. Es el precio de la ciudad de París. Bueno. Del cual solamente el 2% de estos inmuebles pertenecen al Estado y el 0,2% a la Iglesia. El resto, sí. O sea, más del casi el 98% de la ciudad está en manos privadas. Pues bien, es interesante que ese sea el valor de París. Ahora, yo me pregunto si París valdrá lo mismo con un partido político, algunos llaman de extrema derecha, ellos se definen como de centro derecha, como es el Frente Nacional, subiendo y convirtiéndose en el principal partido político de Francia. ¿Será el mismo valor el que tendrá París ahora con esta preeminencia de un partido de este tipo? El Frente Nacional está a la cabeza de todas las intenciones de voto para las elecciones europeas del 2014, nada menos que con el 24% de los votos. Según el Nouvel Observateur, que es una revista muy seria, publicó ayer las estadísticas, se le va por adelante al UMP, que es el centro derecha, y el socialista, que forman el 19%. Hay que decir que en las anteriores elecciones europeas tenían solamente 6,34, o sea, pasan de 6,34 a 24%. Y esto es la gente que osa decir que ellos van a votar por el Frente Nacional, que es un partido fascista. Es un partido que pide la expulsión de los extranjeros, el cese de la inmigración, el cierre de las fronteras, la salida de la Unión Europea, la salida del euro y la vuelta del franco, la prioridad para las personas de pura cepa, como dicen ellos, de varias generaciones, para los trabajos, etcétera. O sea, es un partido fascista evidente, y que el 24% de los franceses, un país tan libre y demócrata como este, piensen votar por ellos, es una cosa muy preocupante. Sí, es preocupante. Incluso el fenómeno de los partidos populistas ha alcanzado a una nación como Suecia, que es un país muy cuidadoso en su imagen, ¿no? Y ya en el Parlamento tenemos el partido de los demócratas de Suecia, que es exactamente la versión sueca
del grupo de Le Pen, padre e hija, ¿no? Entonces realmente yo pienso que hay dos peligros grandes. Uno, que estos partidos asciendan en el poder. Otro, que el establecimiento no discuta claramente los problemas que tiene la sociedad. Entonces cuando los problemas no son discutidos abiertamente, pues quienes hablan de algunos de estos problemas ganan en ese río revuelto, ¿no? Vamos a cambiar un poco el tema. Yo estaba siguiendo una serie relativamente buena de la televisión española que se llamaba Gran Reserva, que trataba de las vendimias en España. Me parece que la zona es castellana, ¿no? Pero me daba cuenta que a pesar de ser una especie de promoción del vino español, siempre se hablaba con mucho respeto de la vendimia o de la producción de vino o de uvas y de vino en Francia. Y hablando de la vendimia de Francia, yo me imagino que, o las vendimias, o la producción de vino en Francia, que la fiesta de la vendimia en Montmartre debe ser una cosa fabulosa, ¿no es cierto? Sí, mira, Francia tiene grandes vinos, los vinos de Bordeaux, Chablis, Sancerre, etcétera. Pero la curiosidad es que el único viñedo que queda en París está en la colina de Montmartre, a unas cuantas manzanas de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y allí se celebra cada año, desde hace 80 años, la fiesta de la vendimia. Es apenas una parcela de 1.556 metros cuadrados, pero se esperan entre hoy y mañana que haya 500.000 de personas que la visiten. O sea, yo creo que es el campo, el viñedo más visitado del mundo, y es parte de las fiestas. Como también hay otra fiesta que se está celebrando, que es la fiesta de las energías, y también es hoy y mañana. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber parques náuticos, carreras de bicicleta, motocicletas eléctricas, automóviles eléctricos, una pista de patinar que no gasta energía porque son 100 metros cuadrados de polietileno, no hace falta agua ni electricidad, y que le dará el gusto a los niños del invierno que se acerca. Todo esto es dado por los ecologistas, claro, que todo esto es gratis, ¿no? Hablando de los ecologistas, casualmente hoy estaba escribiendo una nota y hacía referencia a los ecologistas suecos que proponen la inclusión de pedagogos de género en los preescolares, en las kindergarten o guarderías de Suecia, ¿no? En cuanto a los ecologistas, en mi juventud, cuando supe de ellos, incluso bajo alguna que otra influencia un tanto musical, como de una canción de Roberto Carlos que hablaba de ser civilizado como los animales y hablaba de las ballenas que desaparecían y demás, yo sentí mucho interés y bastante atracción por la ideología ecologista. Pero luego, investigando un poco sobre lo que plantean y las consecuencias de lo que plantean, a veces me parece que tienen un lineamiento de frenar el desarrollo. O sea, son como un instrumento que impide el crecimiento o el desarrollo, ¿no? Quizás sean interesantes algunas de sus propuestas cuando se trata de la energía. Tú me ibas a hablar de la fiesta de la energía que propone o que financian o que aprueban o que desarrollan los ecologistas en Francia. Es lo que te acabo de decir sobre la fiesta que están haciendo en este fin de semana, con la pista de patinaje en hielo, con cero energía debido a que es en polietileno, y también las carreras de automóviles y carreras de motocicletas y de bicicletas eléctricas. Ok, es que yo lo había asociado con el tema de la vendimia y pensé que de pronto los ecologistas estaban involucrados en la vendimia y no caí bien en la diferencia del cambio de tema. Hay otra cosa que también me interesa mucho y que a veces me preocupa, que es la promoción de ciertos locales donde se puede utilizar la droga. Yo he visto varias referencias a estos locales como una solución, los cafés, donde parece que se acepta la marihuana. Y me ha alegrado mucho saber por ti que va a haber un tipo de sala de este tipo que no va a abrir. Sí, aquí lo llaman sal de chuta. Y iban a abrir una al lado de la gran estación de ferrocarriles y estación del norte, como bien lo dice, al norte de París, pero el Consejo de Estado recomendó esta semana que se debía pasar una ley para permitir la instalación de esta sala de consumo de drogas
es una decisión que pudiera reportar la inauguración que estaba prevista para el mes de noviembre. El problema es que, o sea, no es un problema, la causa es que esto no es un café ni un lugar de esparcimiento, sino es más bien una especie de gabinete médico donde los drogados pueden ir a consumir sus drogas sin tenerlo que hacer en un escondido detrás de una escalera o en una esquina, y allí habrá médicos y habrá también enfermeras y les suministrarán las jeringuillas para que no se contaminen con el SIDA, le suministrarán todo tipo de higiene. Entonces, la ministra de Salud, Marisol Touraine, afirmó que el gobierno iba a presentar un proyecto de ley para que pudiera abrir estas salas. Claro, los vecinos se han sublevado, han puesto carteles en las paredes, en los balcones, que ellos tienen niños, que va a estar continuamente el barrio lleno de personas que andan buscando droga, pero el partido UMP de centro derecha se felicitó por la decisión del Consejo de Estado y declaró su portavoz, nos han dado la razón, es irrealizable, ilegal, según declaró Deborah Powell, que es la candidata por ese distrito a las elecciones municipales del UMP. Pues mira, ¿sabes qué cosa? Que yo, a pesar de que tengo esta tendencia anarquista que tú has detectado, yo estaría en contra de que se crearan estos centros, en primer lugar porque para mí sería el equivalente a, vamos a decir, reunir una serie de pequeños patíbulos, lugares donde la gente pudiera colgarse y la gente pudiera suicidarse, porque para mí la droga no es más que una vía hacia la muerte. Entonces, de alguna manera, claudicar ante el hecho de que la gente se esté suicidando, creando condiciones para un buen suicidio, pues yo eso no le veo un gran mérito, y me alegra mucho que los vecinos, aunque sea por la motivación un tanto egoísta de que sus niños no estén a expensas de los traficantes de drogas o los propios drogadictos, hayan luchado contra eso. Yo, en mi modesta opinión y respetando la alta política francesa o la política nacional francesa, pues yo me congratulo y me alegra mucho que por el momento haya podido frenarse ese proyecto. Yo pienso que lo que hay es que combatir la droga con todas las armas, porque la droga significa muerte y locura para la juventud. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo en que existan museos, aunque hagan cosas que a mí particularmente no me llaman mucho la atención, como el hecho de desvestir los hombres, ¿no? Esto es lo que está pasando en el Museo de Orsay. Sí, el Museo de Orsay, que para mí es prácticamente uno de los museos más bellos del mundo, tiene una nueva exposición que se llama Masculino, sobre la belleza del cuerpo masculino. Y no solamente presenta los desnudos grecorromanos, como el famoso cuadro El Pastor de Frédéric Desmarais del año 1687, sino también todavía los cuadros de los soldados de la época de las grandes batallas, y el pudor y la censura durante muchos años habían evitado que se hiciera este tipo de exposición. Pero como el cambio de las mentalidades ha llevado a que se aprecie la plástica de la belleza del cuerpo masculino, sobre todo, por ejemplo, el cuadro famosísimo Mercurio de Pierre Gilles, y ahí están todos los códigos, todas las posiciones, desde las más eróticas, que pueden provocar incluso envidia, dicen, a muchas mujeres cuando vean los cuerpos tan perfectos en tantas posiciones de esta colección completa de cuadros de la belleza masculina. Bueno, pues entonces habrá que felicitar, vamos a apartar un poco cualquier posición sexista o de otro tipo, y felicitar a las francesas que podrán disfrutar del sexo opuesto, del mismo modo que los hombres solemos disfrutar de los desnudos que presentan las obras de arte, ¿no? En este caso se hace justicia de alguna manera. También se hace justicia cuando se premia a alguien con, valga la redundancia, el premio de la lengua francesa. Sí, cada año se da el premio de la lengua francesa, y este año lo ganó el escritor Jean Roland. Y por su obra, por su personalidad en el mundo literario, artístico, él va a recibir esta distinción el 8 de noviembre con ocasión de la Feria del Libro de Brive. Ya son 32 años consecutivos que se celebra esta feria. El año pasado el ganador fue el escritor de origen griego,
griego Vasilis Alexakis. Ajá. Pues cuando son las 19:30, es decir, las 7:30 de la noche en Estocolmo, vamos a entrar en un tema que a mí me parece interesante, que es el de dos figuras fundamentales del arte de vanguardia mexicano y el arte de vanguardia del siglo pasado, Frida Kahlo y Diego Rivera. Dos figuras que, por cierto, han sido sacadas a la palestra en el libro El hombre que amaba a los perros, porque se narra todas las circunstancias en las que fue asesinado León Trotsky en México, alojado precisamente en casa de este matrimonio de artistas, ¿no? Y entre otras cosas, como un caso, yo diría que casi una implicación en la muerte de este revolucionario judeo-ruso, el enamoramiento, el amor que tuvo Trotsky por Frida, que lo llevó a desatender su propia seguridad. Y hasta yo llegaría a pensar, después de ver que ella fue una figura rescatada por el movimiento comunista estalinista, que de alguna manera estuvo implicada en esa ejecución. Ahora, lo que haya pasado en la política no tiene que ver con lo que ella significa en la cultura y en la pintura, que por cierto es muy reconocida aquí en Suecia. Continuamente me encuentro libros de texto sobre distintos aspectos culturales donde aparece una y otra vez la figura de Frida Kahlo. Mira, esta pasión de amor y esta pasión artística entre Frida Kahlo y Diego Rivera se exponen actualmente en el Museo de Orangerie, y el público puede admirar el resultado de esta historia que fue llena de tormentas, ¿no? En las obras de los artistas, la pareja se encontró en los años 20. De regreso de París, ya Rivera era una figura de la pintura moderna, mientras que Frida era solo una joven artista con talento, cuyo cuerpo había sido muy dañado por un terrible accidente. Y esta pareja era una pareja de izquierda, se inspiró en los combates de los campesinos, de los obreros, como en las costumbres étnicas de los amerindios de América Latina. Sus relaciones se pueden inscribir en las luchas del México post-revolucionario. Si sobre las paredes, en las paredes del museo se alternan las obras murales espectaculares y políticas de Rivera y los cuadros más íntimos, muchos de ellos autorretratos de Frida Kahlo, como uno que a mí me impresionó mucho, que se llama Pensando en la muerte. La exposición evoca dos talentos muy distintos de una pareja que marcó la historia de México y de su arte contemporáneo. Sí, son dos figuras muy interesantes y también muy controvertidas, cada una a su manera, ¿no? Pero que se complementan de todos modos. Y vamos a dejar un poco las artes plásticas y vamos a entrar no tanto en el arte del cine como una figura que fue muy popular en Cuba durante décadas, que es la figura de Alain Delon. Hace una semana salía a la palestra Alain Delon cuando se declaraba abiertamente considerar las relaciones homosexuales como relaciones contra la natura. Incluso el hijo marcaba instancia de estas declaraciones de su padre. Y parece que Alain Delon, en su avance directo y sin miedo hacia la derecha, se está aprobando la política del Frente Nacional, ¿no es verdad? Sí, él se habla mucho de él actualmente porque está en el teatro, ¿no? Interpretando una pieza que se llama Une journée ordinaire, una jornada ordinaria, de Eric Assous, en el cual él actúa junto a su hija Anushka. Y después que hace poco tuvo una expresión con respecto a la homosexualidad en el mes de septiembre, en sus declaraciones que hizo al periódico suizo Le Matin, ahora vuelve de nuevo la polémica, porque en Ginebra, en Suiza, la extrema derecha suiza está aumentando mucho. Y Alain Delon, con respecto a ello, a esto dijo que era muy edificante este resultado y respondió que la gente está cansada de que se le hable y que no se vaya a lo concreto, que la gente quiere acción, que la gente quiere cosas. Después agregó que es conocido
ellos conocieron una Francia diferente bajo De Gaulle, incluso bajo Mitterrand, y es por eso que ahora el Frente Nacional ocupa un puesto más importante, lo cual yo apruebo, y yo deseo que la gente comprendan perfectamente bien al Frente Nacional. Bueno, este es un tremendo espaldarazo no recuerdo si la película que él filmó se llamó el Tulipán Negro, ¿no? O El Zorro. Es un tremendo espaldarazo que esta sí sería otra de la que estoy totalmente seguro, una de las versiones del Zorro que hizo Alain Delon. Es un tremendo espaldarazo a la política del Frente Nacional. Y otra cosa, ya volviendo al arte, es la exposición de arte que tiene lugar en Cachán. Sí, en Cachán en estos momentos hay una gran exposición de arte que se llama Chemanda, los caminos del arte. Cachán es un barrio de las afueras de París y cada año se celebra esta exposición. Ya son 22 años consecutivos. Y hay una especie de paseo cultural en esta ciudad, porque es prácticamente una ciudad, Cachán, aunque está pegada a París. Cuando los artistas abren sus talleres, es una fórmula que tiene gran éxito. Este año vinieron dos famosos actores del arte argentinos, Julio Lepage y Antonio Seguí. Y la ciudad completa se dedica al arte, las calles, los parques, los jardines, incluso el acueducto, los invernaderos. Por todas partes aparecen obras de arte, esculturas, cuadros, hay recorridos por la ciudad, y los organizadores dicen que el arte se pone a la vista de todos y para todos, y es gratis. Esta instalación de tantas obras de arte en una ciudad es algo único en el mundo. Y repito, este año los dos artistas que rinden honor a los caminos del arte son dos argentinos, Julio Lepage y Antonio Seguí. Sabes que me voy a dar un poco marcha atrás en la lista que tengo de temas que habías preparado, porque me he saltado un tema que para mí es importante. Yo siempre he considerado que tanto la educación como la medicina, como un elemento del que nunca se habla, que es el derecho en todos los sentidos, o sea, me refiero a los servicios de los abogados, deberían ser gratis, financiados por el Estado, de modo tal que la justicia precisamente tuviera una posición equidistante, como se espera de la justicia, ¿no? Que las personas no dependieran de su capital, de tener un buen abogado o los conocimientos que estos implican para ganar un juicio frente a quien sea. Entonces, saber por ti que se están ofreciendo servicios de abogados gratis, me parece que es una cosa digna de imitar en el resto del mundo. Sí, todos los años se llama Le Village del Avocat, el pueblo del abogado. Y se instalaron grandes carpas en la plaza del Ayuntamiento de París, y todo el mundo puede ir gratuitamente a hacer consultas fiscales sobre divorcios, pensiones. El público puede beneficiarse de los consejos de más de 300 abogados que trabajan hasta mañana domingo gratis para el pueblo. Y esta operación no es solamente en París, se llama el Avocat dans la Cité, o sea, el abogado en la ciudad, que es organizada por la Orden de los Abogados y la Alcaldía de París y de otras ciudades. Y para garantizar que todo el mundo pueda asistir, pues incluso hay un sistema de autobuses que lleva a los abogados hacia los distintos barrios para que la gente puedan ir allí a esos buses, tipo buses de despacho, ¿no? Hacer las preguntas, y en más de 200 escuelas primarias fueron los abogados esta semana a explicar a los niños la importancia del derecho y de las leyes en la sociedad. O sea que se estima que en total más de 2.500 profesionales participan
en esta actividad. Pues sí, es bueno que cuentes de eso, porque quienes nos escuchan, y si tienen el poder allí donde nos están escuchando, de convocar a los abogados para que de alguna manera ofrezcan sus servicios gratis a la población de información, pues bienvenida sea esa experiencia, ¿no? Ojalá que se haga en otros lugares del mundo como se está haciendo en París. Lo que sí no me gustaría que pasara en París, lo que ya es casi un hábito en los parlamentos latinoamericanos, que la gente se vaya hasta las manos, como pasó hace unos meses en el Parlamento de Venezuela. Y aunque creo que la cosa no fue tan grave, también por un momento la Asamblea Nacional Francesa se convirtió en una especie de gallinero. Estaba hablando la diputada ecologista Veronique Maginot. Es una de las diputadas. Hay que decir que el Parlamento francés, el 26% son mujeres. Y según Catherine Coutel, que es diputada socialista y presidenta de la Delegación de los Derechos de las Mujeres, el sexismo ordinario allí es muy frecuente. Y mientras ella hablaba, hubo un diputado UMP, o sea, de la derecha, Morbihan Philippe Léret, que se puso a cacarear como una gallina. Para burlarse de la diputada, ella se dejó de hablar 2 veces y le dijo que eso era un comportamiento inadmisible, y él siguió cacareando. Hay que decir que en francés, cuando uno dice ma poule, o sea, mi gallina, a una mujer, es una forma de burla muy vulgar. Pero este señor fue sancionado por el presidente de la Asamblea, de acuerdo con los presidentes de todos los partidos, y perdió la 4ª parte de su indemnidad mensual, o sea, perdió alrededor de 1.400 euros. Eso me parece muy bien. Declaró que era un comportamiento machista contra el cual había que luchar, declaró el presidente de la Asamblea Nacional francesa. Sí, yo pienso que aparte del tema del machismo, el que una persona se ponga a cacarear cuando está hablando otro, donde quiera que sea, es una tremenda falta de respeto, y se merece este señor la sanción que tuvo. Que se puede esperar entonces de la gente sencilla y de la calle, si los parlamentarios que están pagados y financiados por el erario público se dedican a intercambiar opiniones de esa manera? Pero sin embargo, hay una cosa que es muy positiva. Yo recuerdo que en Cuba, entre los jóvenes o sea, cuando yo era joven, la gente de mi generación utilizaba mucho Francia como si fuera un lugar de felicidad. Decía, pero tú te crees que estás en Francia, o esto es Francia, cuando había algo muy bueno, ¿no? Y me gustaría saber qué cosa es en sí la felicidad en estos momentos en París. ¿Qué sucede, o qué es la felicidad de los parisinos en estos momentos? Es que París es una ciudad, es la ciudad considerada como la más bella del mundo, y hay para todos los gustos, y para cada gusto hay muchas cosas, hay de todo. Y actualmente el 18,5% de la población de París se declara que es muy feliz, y que ellos ostentan su felicidad. Mientras que, por ejemplo, estas son según las estadísticas de la SOFRES, que es una agencia muy seria, mientras que ellos se muestran inquietos por el porvenir colectivo de la sociedad, e inquietos por la idea de que sus hijos no puedan vivir tan bien como vivieron ellos. Sin embargo, ellos dicen que individualmente se sienten felices. O sea, son los franceses más felices de Francia, los parisinos. Ok, son los franceses más felices de Francia, pero yo me imagino que debe haber una cierta diferencia entre estos mismos parisinos, que la gente de los suburbios, de los guetos, no debe sentirse tan feliz, más cuando a veces figuras importantísimas de la política o del Estado los llaman canallas, como ocurrió ya hace un tiempo con Sarkozy, y ahora tenemos un ministro que de alguna manera, Valls, que está incitando al odio racial, y lo hace desde el poder. Entonces, cuando las figuras públicas y los representantes del Estado te tratan de una manera ignominiosa, aquellos que son tratados así, aún viviendo en París, me imagino que no sean muy felices. Pero mira, hay arrabales que son pobres, que son fundamentalmente de inmigrantes africanos, pero hay arrabales que son muy ricos, Neuilly-sur-Seine, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau, Versalles, Malmaison, son arrabales muy
muy ricos, residenciales, que son dignos de las películas, ¿eh? Pero Valls, el ministro del Interior, en estos momentos fue acusado por incitación al odio racial por un organismo que es el MRAP, o sea que es un movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos. Y el ministro del Interior, simplemente porque había declarado que él estimaba que los nómadas que vienen de los países del este, fundamentalmente rumanos, no se integran a la sociedad francesa y por lo tanto tenían que regresar a su país. Bueno, pues estos gitanos que seguramente no se alojarán en estos arrabales buenos de los que tú me hablaste, sino en los arrabales malos donde nadie quiere vivir, pues hacen bien en intentar tomar la Bastilla, aunque sea de una forma cultural, creo yo. Sí, fue una cosa muy original, ellos organizaron como el Gay Pride, organizaron el Ron Pride, y dijeron que ellos querían hacer hablar de ellos, de que los conocieran, con guitarras, con cantos folclóricos, con danzas, pues tomaron la plaza de la Bastilla, cantaron, bailaron y reclamaron el fin de la discriminación de la cual son víctimas en todo sentido. El lugar, lógicamente, es simbólico, es la Bastilla, y allí apenas a unas manzanas de ese lugar hay más de 50 familias instaladas en una especie de carpas. O sea, es la tercera vez que lo hacen, esta actividad, y sobre todo con respecto a hablaron de las declaraciones de Nathalie Kosciusko-Morizet, candidata de la UMP a la alcaldía de París, y del ministro del Interior, Manuel Valls. Es lamentable, declaró Eugène Dumas, que ellos hagan política en vez de ocuparse de la gente pobre. Esa es una citación de lo que declaró esta señora. Sabes que estoy Pero bueno, Dime. En todo caso, y se hicieron oír. Se hicieron oír porque salió en toda la prensa y salió también en los noticieros. Sí, utilizaron su cultura como un instrumento para llamar la atención, que eso me parece un buen recurso, ¿no? Como también un buen recurso es disfrutar de las calles de París corriendo y haciendo deporte, como ocurre en el Maratón de París. Sí, más de 29.000 personas participaron en el Maratón de París, son 20 kilómetros, se sale a las 10 de la mañana desde al pie de la Torre Eiffel, por el puente de Iéna, y se pasa por tantos lugares bellos, por el Pont Royal, el Museo de Branly, el Bosque de Bolonia, los Jardines de Tuileries, el Quai Voltaire. Normalmente son 2 horas en que se hace un gran esfuerzo. Ya son 35 años que se desarrolla este Maratón de París, y a lo largo de este recorrido pues hay orquestas y hay bailes, e incluso después al terminar hay un gran baile en el Trocadero alrededor de las fuentes. Según las estadísticas, la edad media de los que participan es de 38 años de edad, y el 73% son hombres, y viene gente de 44 países. Este año se inscribieron incluso personas que vienen de Kenia, de Burundi, de Etiopía, aunque el 78% son parisinos. Bueno, es cierto. Así que bueno, y me quedo una sola noticia de París, sobre París, antes de pasar a Francia, y es que se está celebrando también el festival de circo en el bosque de Vincennes. Y durante 3 semanas, hasta el 7 de octubre, este festival de los actos de circo con 40 circos, 8 compañías completas, creaciones inéditas, o sea que habrá incluso, aparte del circo, 4 veladas de conciertos
Sí, en primer lugar, y o sea que la emoción está garantizada para todo el público. No, el circo es un arte, o sea, el arte circense es una de las cosas más fascinantes que puede disfrutar alguien. Si para colmo tenemos un festival en Francia, pues bienvenido sea. Ahora, estaba pensando hace un rato, tocabas el tema de esta felicidad que se comparte con una preocupación por el futuro de la juventud, de gente que no, de una generación que no va a disfrutar esa Francia que conocieron sus padres, esa Francia quizás de Gaulle, en la que Alain Delon llegó a ser una estrella. Y pienso que estos jóvenes son los que ya están empezando a fracasar desde el momento en que están abandonando la escuela. Se calcula en 150.000 los jóvenes que salen del sistema escolar cada año sin diploma. Y para denunciar esta situación, la Asociación de la Fundación de Estudiantes por la Ciudad, la FEF, organiza la jornada de la negación del fracaso escolar. Y sobre todo, se estima que hay que hacer hincapié en ayudar a los institutos profesionales, o sea, a las escuelas talleres, para que los chicos y las chicas tengan un oficio, por lo menos, que les permita entrar al competitivo mundo del trabajo. Ajá. Y pienso que tan peligroso como es el abandono escolar, la situación, o sea, hablando de otros temas sociales que deben ser preocupantes, ¿no? La situación o las dificultades que enfrentan las mujeres solas también debe ser una especie de agravante y una de estas cosas que motivan la búsqueda de soluciones en partidos como el Frente Nacional. Porque me imagino que el problema de las mujeres solas en Francia, un país tan, vamos a llamarlo, liberal en cuanto a las relaciones de pareja se refiere, debe ser grande, ¿no? Sí, mira, hay una enorme cantidad de hombres y mujeres solos. Por ejemplo, en París, más de la mitad de los apartamentos están ocupados por una sola persona. Y en París hay más animales domésticos que niños. Pero las mujeres que viven solas, el 62%, ellas tienen problemas financieros importantes para llegar al final del mes. Y se dice que incluso el 48% se ha privado de algunas cosas, como por ejemplo cambiar las gafas o aparatos de prótesis del dentista, dentales, debido a la crisis económica y al miedo a perder el trabajo. Ajá. Pues bueno, esta es la consecuencia de políticas antipareja y antifamilias. O sea, dos personas unidas por el amor tienen mayor capacidad de enfrentar los embates de la economía y de la sociedad que las personas aisladas. Pero de eso nadie habla. O sea, o hablas tú, afortunadamente, o algún que otro medio. Pero esta es la consecuencia de atomizar a la sociedad. Y además no es un fenómeno típicamente francés, es un fenómeno sueco, es un fenómeno madrileño. Hace años leí un reportaje muy interesante, no tanto el problema de la mujer como la soledad y el aislamiento de los individuos, sobre el crecimiento de las personas solas en Madrid. O sea, esto no es casual, esto tiene explicaciones que van desde la economía hasta políticas encaminadas a crear esto, pero desgraciadamente nadie lo combate, no se concientiza y parece que a nadie le importa. Así que esperemos que pase algo que detenga esa tendencia tan triste, ¿no? Como también sería bueno detener la tendencia de otro fenómeno que también yo he observado en Suecia, que es el ausentismo laboral. El ausentismo llega en Francia a promedios de más de 16 días al año por persona, lo cual representa un alza con respecto a años anteriores de 18%. Normalmente por enfermedades, accidentes de trabajo, problemas de recorridos, enfermedades profesionales. En todo caso, cada persona falta casi 17 días cada año a su trabajo. Y esto provoca grandes complicaciones en los centros de trabajo. Sí, esto tiene una explicación, esto es muy propio de los países donde los sindicatos se convierten en una especie de
entes monopolizadores de los empleos, o sea, atornillan a los trabajadores, a una élite, a una aristocracia obrera, mientras que hay miles y miles de gente desempleada y sin futuro, pues hay otros que están atornillados de tal manera que se pueden dar el lujo hasta de faltar a su trabajo y no hay quienes los saque de ahí. Eso me parece que también es un gran mal social, ¿no? Y que eso al final hace que las economías se vayan al piso y que los chinos que hiperexplotan a sus obreros pues se estén apoderando económicamente del mundo, chinos, otros tigres asiáticos, porque ahí sí no se permite ese tipo de indisciplina. Me gustaría que, aún hablando de Francia, nos trasladáramos a Guadalupe para hablar de los crímenes que tienen lugar en Guadalupe. Sí, es un triste récord en esta isla de ultramar, como se llama aquí, territorio ultramarino, porque es la zona de Francia donde más crímenes se han cometido. Pasó por delante de Marsella y Córcega. En total, 38 personas han sido asesinadas en Guadalupe desde el inicio de año. Y el último crimen ocurrió el lunes, cuando un hombre fue tiroteado, aparentemente por un amigo de él a la salida de un bar. Siempre estaban juntos, pero parece que hubo una disputa y el ministro del Interior está preocupado por este récord de asesinatos y piensa ir la semana próxima a Guadalupe a desplazarse allá. Sería bueno que investigaran qué es lo que está pasando, si es un problema de falta de control, de droga, lo que sea, pero no que es bueno que crezcan los crímenes en la sociedad, que por cierto fue uno de los temas donde Émile Durkheim hablaba más del suicidio. El padre de la sociología moderna hablaba, ¿no?, de los índices de muerte como un tema de estudio de la sociología, ¿no? Uno de los padres de la sociología moderna, que es francés, si no me equivoco. Vamos a también hablar de otro tema, volvamos al arte, de Jean Cocteau, que se conmemora un aniversario de su muerte. Sí, Francia celebra los 40 años de la desaparición física de Jean Cocteau. Fue el 11 de octubre del año 1963. Murió a la edad de 74 años en su casa de Émile-la-Forêt, que yo visité, una casa muy bella, llena de una casa de un intelectual, ¿no? Este poeta francés dejó decenas de obras, escribió novelas, críticas, fue cineasta, un hombre de mucho talento. Entre su grupo de amigos se encontraban Coco Chanel, Pablo Picasso, Edith Piaf. Fue amigo de los grandes artistas del siglo XX. Y el hombre de su vida, el hombre que él amó profundamente, fue el actor Jean Marais. Recordemos que lo vimos en Cuba en la película La Bella y la Bestia, o el que hacía de Fantoma. Sí. Y bueno, pues falta a la sociedad francesa este hombre. Pues bien, le falta a este hombre como le faltan todos los campesinos que se están suicidando en estos momentos. Que por cierto, siempre he tenido una sensación como de que el campesino francés ha sido muy protegido por el Estado, muy subsidiado, incluso a costa de sacrificar las importaciones, ya no de España, sino de países del tercer mundo, ¿no? Lo que pudiera haber sido una ayuda, y esto es una práctica también bastante europea, no solamente francesa, pues ha sido, o sea, el permitir que los productores de productos, valga la redundancia la palabra producto una vez más, agrícolas, importen a Francia, pues ha sido frenado por los grandes subsidios que recibía el campesinado francés, pero parece que esos subsidios se están convirtiendo en suicidios. Y tú me vas a explicar exactamente qué es lo que está pasando. Tienen grandes dificultades financieras. En los últimos 3 años se han suicidado 485 campesinos, según una investigación que realizó el Instituto Nacional de la Vida, que fue publicado ayer. Este exceso de mortalidad por suicidio entre los campesinos es un 20% superior al de la población en general. Se estima que el suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo agrícola, después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Sobre todo los que más son golpeados por este drama son los campesinos que tienen entre 45 y 64 años, que ven que esto se le viene abajo a todo el mundo, no pueden acabar de pagar las deudas y los precios siguen bajando. O sea, es un drama en Francia actualmente la agricultura y la ganadería.
un drama y también un buen estímulo para la investigación sociológica de los este suicidio, esta muerte en masa prácticamente de los campesinos. Y mira tú que mientras los campesinos franceses están muriendo, parece que los animales se están reproduciendo, como le acaba de ocurrir a un tipo de pantera. Sí, la pantera amur, que es una especie en vía de extinción, pues nació un cachorro en el Parque Zoológico de la Cabeza de Oro, Tête d'Or, en Lyon. Una cosa inédita, que ha sido una gran noticia. Es el segundo que nace en menos de 3 años. Y se llama amur porque esta pantera es una especie que vive en la región del río Amur, en la frontera entre Rusia y China. Y solamente se calcula que en estado salvaje queden 35 panteras en el mundo. O sea que hayan sido 2 en el zoológico de Lyon, es un rotundo éxito. Uh-huh. Pues felicidades a quienes lograron este nacimiento, ¿no? Supongo que sean los que atienden y los veterinarios encargados de estas panteras, ¿no? Sabes que en Francia una de las cosas, mira, en Cuba me refiero, ya quisiera disfrutar los de Francia, ¿no? Pero en Cuba yo disfrutaba mucho de los vitrales y yo me imagino que esos vitrales cubanos deben tener de alguna manera la influencia de los vitrales de Chartres, ¿no es cierto? La escuela de vitrales de Chartres es la más famosa del mundo. Y sobre todo, cuando tú vas a Chartres, la catedral tiene la colección más importante de vitrales del siglo XII y XIII. Y están clasificados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Pero desde hace siglos, pues claro, lógicamente han recibido la agresión del tiempo, de la contaminación, y hay que restaurarlos, pero cuesta demasiado dinero. Cada vitral pues se calcula que cuesta 200.000 euros, y entonces la asociación Chartres Santuario del Mundo pues ha pedido que a las personas, si cada persona donara 5.000 euros, pues entraría en una especie de club que le permitiría entrar a las partes que no están abiertas al público, a la catedral, ver los talleres donde se hacen y se reparan los vitrales, ascender hacia las partes más altas de la catedral, o sea, una serie de privilegios al que vende 5.000 euros. Pues mira, me interesa mucho el tema de los vitrales, pero también me interesa mucho el aporte de Francia al cine, ¿no? Desde la época de los hermanos Lumière. Y por eso no me extraña que el cine más viejo del mundo, ya me refiero al local, ¿no?, se encuentre allá. Sí, es el cine más viejo del mundo. Se llama el Teatro del Edén y está en Provence, y abrió sus puertas hace 4 días, después de haber estado abandonado durante más de 20 años. Es una sala mítica donde se proyectaron en el año 1899 las primeras películas de los hermanos Lumière, Louis y Auguste Lumière, y así renace de su ceniza como de fénix. Fueron invertidos 6 millones de euros para darle del encanto que tenía con su fachada decorada con mosaicos, mármoles, los mármoles del piso, las butacas de terciopelo rojo. Y este renacimiento se debe gracias a una asociación que se llama Les Lumières del Edén, las luces del Edén, que se dedicó a buscar fondos para que salvar este lugar que es parte del mito del mundo entero, ¿no? A mí me parece muy bien cuando se hacen este tipo de campaña, ¿no? Lo mismo para ayudar al restablecimiento de ese cine fabuloso donde la gente vio cine mientras pasaban tantas cosas en la historia, incluidas las 2 guerras mundiales, ¿no? Pero sabes que también me gusta cuando se hace por el bien de la gente pobre y de la gente humilde y la gente que no tiene que comer, ¿no? Y me gusta cuando la gente de las clases altas, aunque sea bailando, como ocurre con el baile de Deauville, se ocupa un poco de los menos favorecidos. Pues mira, desde hace 16 años se celebra en el famoso balneario de Deauville
un gran baile, pero es un baile que está cargado de glamour, glamour y de generosidad. Fue todo organizado por Carl France, que existe desde hace 30 años, y fueron invitados 200 personas, las cuales al Salón de los Embajadores del Casino Barrière. El que apadrinó el baile fue la casa Christian Dior, y normalmente los 200 invitados fueron vestidos todos por Christian Dior. Hubo mucha gente importante de la high life, de la jet set o very important person, como se quiera decir. El caso es que lo que interesa es que recogieron las donaciones por valor de más de 200.000 euros para hacer acciones en favor de las mujeres de Marruecos, las mujeres pobres marroquíes. Y mira tú que mientras esta gente hace el bien bailando y pasándola bien, y repito otra vez la palabra bien, hay otra gente que no la debe estar pasando muy bien, que son la gente que está sufriendo la guerra en Siria. Y lo curioso es que hay quienes eligen, siendo ciudadanos franceses, ir allí a combatir de un lado o del otro. Pero me parece más que de un lado. Me parece más que son más ante estos franceses que están más del lado en contra del gobierno de Siria, antigua colonia francesa, por cierto. Bueno, hay un informe de los servicios secretos de franceses que declara que más de 400 franceses han formado parte del Jihad Islámico en Siria y que han combatido allí durante la guerra civil desde la primavera del 2011, y que actualmente serían 130 los que están junto con los rebeldes sirios, y la mitad de ellos serían personas de religión musulmana, franceses musulmanes. Algo también que declaran es que en el territorio francés ahora hay 3.000 personas que son susceptibles de partir para Siria, también para luchar con el yihad. Es un fenómeno nuevo, que no ocurrió ni con la guerra de Afganistán ni con la guerra de Pakistán, según se estimó el ministro del Interior Manuel Valls. Y, por ejemplo, Pakistán entregó a Francia esta semana a Naim Meshik, un francés considerado como un cuadro histórico de Al-Qaeda, y caen sobre las sospechas de estar implicado en una red de aprendices yihadistas que tiene como proyecto hacer atentados en el mundo occidental. No me extraña que pase este fenómeno, incluso en Suecia ocurre, ¿no? La creación de grandes bolsones donde se amontonan jóvenes de origen extranjero, a su vez musulmanes, crea sin quererlo los campos donde pueden venir los reclutadores para las guerras santas. Hay incluso ciudadanos suecos musulmanes que han sido apresados combatiendo, o dicen ellos que no estaban combatiendo, pero lo más probable es que sí lo estuvieran haciendo en Afganistán, y terminaron en la base de Guantánamo. Y en este caso, pues el mismo fenómeno lo estoy observando en Francia. Supongo que gente jóvenes a las cuales es fácil seducir, pero entre otras cosas por las condiciones sociales en las que viven, para que se vayan a conseguir, no sé si la gloria o el paraíso, lo que fuera, a estas guerras, ¿no? Realmente, en todo caso, siempre es lamentable que un joven vaya a empuñar las armas a donde sea. Yo soy, en ese aspecto, hoy en día un convencido pacifista, ¿no? Apuesto más por la literatura, y me alegra mucho cada vez que se anuncia el nuevo premio Nobel de literatura, que aunque se haya anunciado aquí en Estocolmo, tú te vas a encargar ahora de hablarnos un poco de esta señora canadiense de bastante avanzada edad y sobre todo especializada en relato corto, que acaba de recibir el Nobel. Se trata de Alice Munro, premio Nobel de literatura 2013, que es una canadiense de 82 años, descrita como la mujer más especialista en la novela contemporánea. Es la primera vez que una mujer canadiense logra este premio literario, y es la número 13 de las mujeres que han ganado el premio Nobel de literatura. Ella se hizo célebre contando
haciendo novelas sobre la vida en el campo, en Ontario, donde ella nació en el año 31. Por eso se la ha comparado con Chekhov. Y sus personajes son esencialmente mujeres, de las cuales ella nunca habla de belleza física. Esta novelista tiene una cantidad impresionante de premios literarios desde hace 40 años, entre ellos el prestigioso Man Booker International Prize en el 2009, y en el 2012 ella publicó Dear Life, que es su libro número 14. Bueno, pues muchas felicidades a esta mujer. Nunca es tarde si la dicha es buena, 82 años. Claro que no. Y aunque estos premios Nobel tienen, o sea, por supuesto que exigen ante todo un gran talento, pero que se mueven muchos mecanismos que no conocemos, pues no dejan de ser una señal de calidad. Aunque estoy seguro que hay mucha gente muy buena, escritora en todas partes del mundo, que merecerían el Nobel que ha recibido esta señora canadiense. Y debería inventarse un Nobel, o quizás exista, pero yo no lo conozco, para la fotografía, por lo menos para la fotografía del calendario Pirelli. Amigo, el calendario Pirelli aparecer en el calendario Pirelli para una mujer es una consagración. Desde hace 50 años es un objeto culto que celebra la belleza femenina, inmortalizada por fotógrafos famosos, Richard Avedon, Annie Leibovitz, Mario Testino. Y este año, para marcar el acontecimiento y el tiempo, en algunas fotos, Pirelli ha escogido a Peter Lindbergh, a Patrick de Marchelier y a 6 top models para ilustrar las 12 meses con fotos de mujeres desnudas de una belleza y de una plástica increíble. Pero bueno, tendremos que esperar hasta noviembre para poder ver el calendario. Mientras tanto, según la agencia de arte Art Price, que es el número 1 mundial en todo lo que concierne el arte contemporáneo, las ventas de arte contemporáneo en el mundo progresaron de 15% con respecto al año pasado. Y mientras hay tanta miseria y tanta hambre en el mundo, tanta pobreza, tantas guerras, pues los que tienen dinero gastaron entre julio del año 2012 y junio del 13 más de 1.000 millones de euros en comprar arte contemporáneo. ¿Y qué te parece si le vamos dando punto final a esta charla siempre interesante con toda esta compilación informativa que tú ofreces, que de temas económicos, políticos, más políticos y culturales que económicos, pero también económicos, con lo ocurrido con un avión que aterrizó después que el piloto estaba muerto? Mira, pobre hombre. Bueno, pobre hombre el piloto, pero también pobre hombre el otro señor debido al susto que pasó. Esto parece una película, Ocurrió el martes en Inglaterra. El señor John Wilder tomaba su primera lección como piloto en un aeropuerto y cuando estaba en pleno vuelo, el instructor pues le dio un infarto y murió. Y él estaba sentado al lado y él no sabía qué hacer. Y entonces él declaró que menos mal que él es un señor retirado, pudo abrir la estación de el radio y comunicar con el aeropuerto, y los empleados inmediatamente localizaron un instructor, a Roy Murray, para que guiara a este hombre que la primera vez que iba a pilotear, para que pudiera aterrizar. Entonces lo guiaron hacia un aeropuerto cercano, Humberside, que era más grande, y lo peor fue que como el piloto estaba con su cinturón de seguridad y él estaba al lado, pues él tenía que inclinarse y no podía ver bien los instrumentos de a bordo. Aparte estaba oscureciendo. Varias veces pasó por la pista y no lograba aterrizar, pero finalmente heroicamente logró aterrizar sano y salvo y sin ni siquiera un arañazo. O sea, yo creo que él recordará por los años que le quedan de vida el día de su primera lección para volar.
Realmente es algo más bien traumatizante. Y cuando son las 20 horas 15 minutos, hora local de Estocolmo, yo voy cerrando acá y le voy pidiendo a todas las personas que nos escuchan que no dejen de escribir sus comentarios sobre lo que hemos leído, lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, lo que hemos enfocado, porque siempre es interesante tener un feedback por parte de quienes escuchan este diálogo que sábado a sábado Félix José desde París y yo, Carlos Estefanía, desde Estocolmo, mantenemos. Así que Félix José, sin más, yo te deseo que tengas un feliz fin de semana. Pues igualmente para ti y para todas las personas que nos escuchan, te recuerdo que pueden encontrar mis crónicas en mi sitio www.cartasaofelia.com. Un abrazo a todos. Tamise commence chez ma chemise.